casi vemos la boca del... Un pueblo que ha evolucionado en el último siglo prácticamente, desde lo que era una economía de autosuficiencia, de prácticamente todo de secano, porque posteriormente había una serie de ampliaciones de riego y ya pues tenemos una simbiosis entre lo que es el regadío y lo que es el secano. Lógicamente a nivel paisajístico pues de todas formas influye indudablemente, ¿no? Desde tener un paisaje de un típico de secano, almendro, olivo, vid, que son las producciones de secano principales, pasamos a lo que es una mezcolanza entre lo que es la parte de secano y la de regadío, donde ya aparecen lo que son los naranjos, los típicos árboles de huerta y últimamente lo que son los frutales más típicos de la comarca de la costa tropical, que es donde estamos ubicados, ¿no? Lógicamente el aguacate, el chirimoyo y el mango como elementos en auge actualmente en el municipio. Tenemos niños de diferentes edades, desde los 1 año y 6 meses hasta los 3 años, que es cuando entran al colegio. Y entonces realizamos diferentes actividades, como son de diferentes edades, pues procuramos que sean para uno y para otro. Hacemos actividades de psicomotricidad, con juegos, globos, pinturas, también trabajamos la motricidad fina, el color del dibujo. Y pues procuramos enseñarlos a crearles una rutina para cuando ellos entren al colegio pues estén suficientemente preparados para ello. La iglesia de Molviza está en honor a Santa Ana, que es la patrona del pueblo, pero no siempre Santa Ana ha sido la patrona del pueblo, sino anteriormente fue la Virgen del Rosario. ¿Por qué fue Santa Ana la patrona? Pues a finales del siglo XVIII ocurrió una epidemia de cólera y a alguien se le ocurrió encomendarse a Santa Ana para que intermediara con su hija, la Virgen, la Madre de Dios, para que cesara la epidemia. Y mira por dónde la epidemia cesó y pasó Santa Ana a ser la patrona de Molviza y la Virgen del Rosario la copatrona. De hecho, las fiestas del pueblo en honor a Santa Ana son en julio y su día es el 26 de julio. Como sabéis, el creador de la Compañía de Jesús fue San Ignacio de Loyola, dedicado a la milicia al servicio del virrey de Navarra y luchando con los franceses cae herido y se retira al castillo de Loyola a curarse. Y allí se dedica a leer la vida de los santos y de los héroes. En esa época no hay nada más que tenga más atención sobre jóvenes emprendedores como era San Ignacio de Loyola, de seguir la vida de los santos y de los héroes. Con lo cual en el año 1540 funda la orden religiosa a través de sacerdotes regulares con una gran formación humanística, filosófica y teológica, cuya misión era la defensa de la fe sin fronteras. Tenemos lo que es la banda municipal más antigua, de las más antiguas de toda la provincia de Granada, y no se ha perdido. Es una transmisión de padre a hijo, ese enriquecimiento musical. Al mismo tiempo también apadrinamos lo que es una recién orquesta sinfónica que ha surgido a nivel de toda Andalucía, la joven orquesta del sur de España. La estamos apadrinando nosotros aquí, donde hacen sus ensayos, donde ya hemos tenido ciertas actuaciones en el Manuel de Falla en Granada, en el Calderón, siempre dan su concierto de Año Nuevo, y lo estamos apadrinando. Y al mismo tiempo, como bien has dicho, esa editorial que hace que irradie lo que es la cultura a nivel literario principalmente, ¿no? Y al mismo tiempo que coadyuva lo que es el conocimiento y la difusión del municipio, pues indudablemente lo que es ese semanario, ese periódico,
Granada Costa, pues lógicamente también hace que se difunda el municipio. Se está transformando nuestra página en una nueva página, con televisión a la carta, donde todos los libros que hemos editado hasta el día de hoy, que son 100 y algo de títulos, van a estar metidos con una ficha técnica, donde cualquier persona del mundo, de México, de Francia, puede a través de la página comprar el libro porque esté interesado en un libro de un autor. Y todos los pintores también van a tener un sitio donde tenés todas sus obras de arte e incluso que puedan ofrecerlas y venderlas, aparte de sus biografías, de quién es cada uno y todo esto. Las noticias va llegando y conforme va llegando se va incorporando a la página web. Hasta este año nosotros colgábamos el periódico en PDF y la gente descargaba el periódico y podía coger su página o 2 páginas y tal. Pero ahora solamente llega la noticia, ya la colgamos dentro de la página web y luego el periódico a finales de mes se hace una recopilación de lo que veamos como que debemos de meter y entra en el periódico ya de papel, que es lo que en realidad le gusta a la gente, recibir su periódico de papel. Estoy encantado de estar aquí con tantos amigos esta noche en la Peña de Molvízar, que pues, estamos pasando un rato muy bueno y de camino queremos mandarle un mensaje a la gente de Jaén, que tengo yo muchos amigos allí en Jaén, y deseo que cuando vean este reportaje espero que les guste mucho y estén muy satisfechos con todo esto. Y el blanco como la que nos conozca nuestra gente y sobre todo que disfruten de nuestra ubicación, porque habitando aquí, estando aquí, se pueden desplazar en 3/4 de hora a la Sierra Nevada de Granada, a Málaga, a lo que es Almería y lo que es la Alpujarra granadina, que tan bonita es, y prácticamente en 1 hora descentralizado aquí, a 5 minutos de la playa, puedes tener y disfrutar todos los paisajes a nivel cultural, todos los elementos, en fin, de turísticos que hay y que estamos alrededor. De su hermano Valeriano Vesca. Ha terminado la primera mesa el presidente José Segura hablando de las personas que tenemos en nuestro club, nuestro periódico, y ahora a partir de muy pronto, de ya, en la fundación, que es Jesús Solano. Y yo voy a decir de Jesús Solano con ninguna intención, pero siempre nos sorprende. No solo sabe de música,
y tocaron un montón de instrumentos, creo que hasta 20, y la colección que tiene. Pero me sorprende porque hace un momento acaba de entregarme un libro, que es el libro de los gorriones que Gustavo Adolfo Bécquer pensó escribir su obra. Es un facsímil, se dice el libro de los gorriones, edición facsímil del manuscrito de Gustavo Adolfo Bécquer, depositado en la Biblioteca Nacional de Madrid. Se hicieron 1.499 ejemplares y se editó en Madrid en 1984. Así que falta uno para 500. Y acaba de entregármelo. Aquí aparece, esto es un libro de contabilidad que un amigo de Gustavo Adolfo Bécquer le entregó para que escribiera su obra. Y era tanta la penuria económica que tenía que tuvo que escribir, o pensó escribir, en este libro de los gorriones, que se llama Los Gorriones, su obra. Y solamente hizo la introducción sinfónica que viene en todos los libros. Y el papel es el mismo del original. Así que tenemos gente estupenda en nuestro equipo. Todo un acierto. Poca gente tiene este libro. Se hicieron 1.499. Por eso digo, es que tenemos gente muy buena. Sin ninguna intención, vuelvo a repetir. Bueno, de Bécquer. Yo en Granada he hecho una encuesta y le he preguntado a 198 personas si conocían a Bécquer, si habían leído la poesía o la prosa de Bécquer. En personas de 16 hasta 40 años. Nadie conoce a Bécquer. Nadie ha leído a Bécquer. Una niña de 16, una jovencita de 16, dice, sí, la golondrina. Digo, pues sí, ya sabe algo, la golondrina. Otra me dice, le digo, por una mirada, un mundo, por una sonrisa, lo sé. Digo, por una sonrisa, un cielo. Dice, eso. Y lo has leído. Dice, no, esto me lo ha enseñado mi abuelo. Pero ella no había leído nada. Curiosamente, a partir de los 40 o 50 o 60 años, las personas conocen a Bécquer. Otra jovencita me dice, cuando le digo, por una sonrisa, dice, un mundo, un cielo, dice, sí, eso me suena, eso lo canta Julio Iglesias. Digo, muy acertado. Así que, ¿qué poetas son los que conocen? En Granada, como es normal, a Lorca, a Machado, y alguno conoce a Miguel Hernández. Quitando eso, poetas, nadie sabe nada. Solamente las personas que pasan de 50 años conocen a Bécquer y conocen a otros muchos poetas. Dicho esto, tú, Aurora, también has hecho alguna encuesta en Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca, sí. También he preguntado a 105 personas, más o menos, y no lo conocen. Les suena alguno, pero leerlo nadie. En general, leen muy poca poesía. También por estas edades, de 15 a 60 años, 60 y pico, no suelen leer mucha poesía, no. Y allí algunos autores, pero en mallorquín. Más los mallorquines, les suena mucho Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández, pues todos los clásicos, pero allí está muy enfocado a lo mallorquín, poetas mallorquines. Sí. Y de poesía muy escasa. Bécquer, no se lee poesía. Bécquer no, está como aparcado, muy aparcado. Sí. Tú, Carmen,
¿Ha hecho alguna encuesta? ¿Tú sabes si en Valencia se lee a Bécquer? Pues en Aparte de Valencia, Ausias Mar. Sí. En Valencia hay muchos autores modernos que son muy conocidos, pero Bécquer está bastante olvidado. Y eso que es un sitio donde hay muchas tertulias literarias, porque en Valencia puede decirse que donde hay un café o un bibliocafé, hay una tertulia literaria. Todos se erigen en presidentes, todos publican libros, todos colaboran, y me parece estupendo porque es una cosa muy buena para la cultura. Ahora, pienso que Bécquer y los clásicos están bastante olvidados o desconocidos por completo. ¿Alguien más ha hecho? ¿Sí? Yo sí decir, yo lo he dicho antes y ahora cuando ya me dijo José Segura que iban a dar las 24 horas de poesía, iba a ser en honor a Bécquer, yo recordando, digo, bueno, si es el primer poeta del que yo tengo, y yo soy de Granada, bueno, soy de Molvízar, pero podría venirte Lorca, pero es que yo del primer poeta que tengo uso de razón y conciencia fue de Bécquer. De nosotros en el colegio nos leímos las rimas y leyendas de Bécquer, sería sexto, séptimo de EGB. ¿Llega a los 40 años? Tengo 40, pero paso por uno. Pasa, tengo 41. Pues entonces es normal, sí. Y entonces recuerdo de hacer incluso la famosa poesía de ¿qué es poesía? Dicen mientras cava en mi pupila, tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Muy bien. Curiosamente, las mujeres, esas poesías las conocen todas. Sí, eso sí. Pues Pero a partir de la edad, sí. Pues yo recuerdo, vamos, Sí. y de hacerlo, incluso trabajarlo en manualidades, hacer una especie de un trabajo manual con pintura de tinta con cristal y poner la famosa foto de Bécquer del perfil que sale de perfil, ¿no? Y poner esa poesía. Es que me llamó poderosamente la atención. Sigue siendo la mejor poesía. Sí, es cierto. Sobre todo el que se enamora no puede enamorarse bien si no conoce a Bécquer. Y bueno, vamos a continuar. Gustavo Adolfo Bécquer nació en el 1836 y murió en el 1870. Esa época, esos tiempos fueron tiempos conflictivos, de guerras civiles, de fusilamientos, cambio de ministros, cambio de gobierno, una época muy mala. Y todo eso repercute en la cultura. Tanto repercute en la cultura, como estamos de un poeta, el que fue presidente de los Estados Unidos, John Kennedy. Una vez lo invitaron a un recital poético y al terminar en la puerta un periodista le preguntó que qué le había parecido aquel recital poético y él contestó: si hubiera más políticos que supieran de poesía y más poetas que entendieran de política, el mundo sería un lugar un poco mejor para vivir. Fíjate la importancia que tiene la política y la poesía. Entonces, vamos a situar qué tiempos políticos, el ambiente político de la vida y de la obra de Bécquer. Y eso, tú, Julián, ¿nos vas a hablar de eso? Hay que recurrir a la historia. Claro, la historia. Porque es el trasfondo de la vida de este poeta. Exacto. Que tú nos vas a hablar. Sí. Pues háblanos de la historia de ese tiempo. Tengo que informaros que al subir el trono Felipe V, tras la guerra de sucesión española, pensó en establecer la ley sálica que gobernaba en Francia y presentó el proyecto a las Cortes de Castilla en 1713. Pero éstas discordaron con el rey, que no pudo lograr su aprobación. En su lugar, hallándose congregadas las Cortes en Madrid desde el 5 de noviembre de 1712, se promulgó con ellas
el 10 de mayo de 1713, el reglamento de sucesión. Según las condiciones de la nueva ley, las mujeres sí podrían heredar el trono, a diferencia de lo que ocurre con la ley sálica, aunque únicamente en el caso extremo de que no hubiera herederos varones en la línea principal, es decir, hijos o lateral, hermanos y sobrinos. Tras la muerte de su tercera esposa, María Amalia de Sajonia, el rey Fernando VII anunció en septiembre de 1829 que iba a casarse de nuevo. La elegida fue la princesa napolitana María Cristina de Borbón dos Sicilias, sobrina suya y 22 años más joven que él. Se casaron el 10 de diciembre y pocos meses después, Fernando VII hacía pública la programática sanción de 1789 y de esta forma Fernando VII se aseguraba que, si por fin tenía descendencia, aunque fuera niña, ésta le sucedería. A principios de mayo de 1830 se anunció que la reina María Cristina estaba embarazada y el 10 de octubre de 1830 nació una niña, Isabel, por lo que su hermano Carlos María Isidro, el heredero hasta entonces, quedó fuera de la sucesión del trono para gran consternación de sus partidarios ultraabsolutistas. ¿De ahí vienen las guerras carlistas? Efectivamente, los partidarios de Carlos María Isidro, denominados carlistas, no se resignaron a que la recién nacida Isabel fuera la futura reina e intentaron aprovechar su primera oportunidad con motivo de la enfermedad del rey Fernando, lo que dio lugar a los denominados sucesos de la Granja en el verano de 1832. Tras presionar a la reina María Cristina, consiguieron que ésta consiguiera que el 18 de septiembre el rey, que parecía a punto de morir, pero inesperadamente Fernando VII recobró de nuevo la salud y el 31 de diciembre anuló el decreto derogatorio que jamás se había promulgado, pues el rey lo había firmado con la condición de que no se publicase hasta después de su muerte, pero que los carlistas se encargaron de divulgar. De esta forma Isabel, de 2 años de edad, volvía a ser la heredera del trono. A partir de su apartamiento del poder con la formación del nuevo gobierno encabezado por el absolutista reformista Francisco Cea Bermúdez, los ultraabsolutistas adoptaron una posición de rebelión de facto frente a Fernando VII, alentados por la negativa del propio hermano del rey de prestar juramento como princesa de Asturias y heredera al trono Isabel. Entonces, Fernando VII le obligó a que abandonara España y el 16 de marzo de 1833 Carlos María Isidro y su familia se marcharon a Portugal. Unos meses después, el 29 de septiembre de 1833, el rey Fernando VII moría, iniciándose una guerra civil por la sucesión a la corona entre los isabelinos, partidarios de Isabel II, también llamados cristinos, por su madre, que asumió la regencia, y los carlistas, partidarios de su tío Carlos María Isidro. No obstante, y termino, Carlos María Isidro no reconoció a Isabel como princesa de Asturias y, muerto Fernando VII, Isabel fue proclamada reina bajo la regencia de su madre María Cristina de Borbón dos Sicilias, y Carlos, en el manifiesto de Abrantes, mantuvo sus derechos dinásticos, llevando al país a la primera guerra carlista. Entonces, durante el reinado de Isabel II, que fue un desastre total en todo, la figura de Ramón María Narváez, el espadón de Loja, como se le llama, ¿cómo fue su actividad? Porque tuvo durante 24 años en la escena política de España. ¿Qué fue para la reina y para España el gobierno de... Me anticipo muy poco a lo que tú me preguntas
que es la primera guerra carlista. Y digo que la heredera contaba tan solo con 3 años y su madre María Cristina de Borbón dos Sicilias, cuarta esposa del rey, fue nombrada como regente y se mantuvo de 1833 a 1840. Debido a los escándalos sexuales con su amante secreto Fernando Muñoz, un sargento de la Guardia Real que la dejaba embarazada cada año, cosa difícil de explicar siendo viuda, fue apartada de la regencia y expulsada de España. La sustituyó el general Espartero, quien se hizo cargo como regente y permaneció en el cargo hasta 1843, que le obligaron a abandonar también el cargo. Y aquí es donde viene en el 1839 la primera guerra carlista, que es por la que tú te interesas, y por sus personajes. Mediante el acuerdo que cerraron el general isabelino Espartero y el general carlista Maroto, dieron fin a la primera guerra carlista. Se llamó el Abrazo de Vergara a un convenio que fue firmado en Oñate, en Guipúzcoa, ante las tropas de uno y otro ejército. Pero la guerra no se terminó. No. Se terminó la guerra de momento, pero luego, ¿qué pasó? Pues mira, que en el 1843... lo que fue el reinado de Isabel II. Precisamente. En 1843, las Cortes proclaman la mayoría de edad de Isabel II cuando cumplía los 13 años. Lo hicieron violando el artículo 19 de la Constitución de 1837. Isabel fue proclamada mayor de edad un mes antes de cumplir los 13 años. Y ese mismo año juró la Constitución. Entonces fue proclamada reina de España. Su reinado se divide en 4 periodos perfectamente definidos. La década moderada, de 1844 a 1854. El bienio progresista, de 1854 a 1856. La etapa de los gobiernos de la Unión Liberal, de 1856 a 1863, y la crisis final de 1863 a 1868. Se aprueba una nueva Constitución que sustituye a la de 1837. Se llamó Motín de la Granja, una sublevación o motín que tuvo lugar en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, muy cerca de Madrid, llevada a cabo por un grupo de sargentos y de la Guardia Real que obligaron a la madre regente que volviera a poner en vigor la Constitución de 1812 y que nombrara un gobierno liberal presidido por José María Calatrava. El gobierno progresista convoca unas Cortes extraordinarias constituyentes que tienen 2 opciones: reformar la Constitución de 1812 o crear una nueva Constitución. El resultado del golpe de Estado fue la Constitución de 1837, que es por la que tú me preguntabas, que quiere ser de consenso y por tanto aceptable para los moderados, que conllevaría un nuevo sistema político hasta 1844. El día 10 de octubre, Isabel II, en el momento de contraer matrimonio con Francisco de Asís de Borbón, cuando se enteró de que su primo había de ser su marido, se negó diciendo: no, con Paquita no. Esta elección, promovida por su madre María Cristina, satisfacía a todos los sectores políticos del país, menos a la contrayente, que el día antes de la boda dijo a su madre: he cedido como reina, pero no como mujer. Yo no he buscado a este hombre para que fuese mi marido. Me lo han impuesto, pero yo no le quería. Pues entonces ya se preveía lo que iba a ocurrir, ¿no? Con todo lo que ocurrió. Pues yo creo que con eso ya nos hemos situado un poco en el ambiente político que existía allí. Yo tengo aquí, dice que Narváez, con Isabel II, tuvo algo más que presidente de gobierno y un querido amigo. Y entonces yo tengo aquí una carta que le escribió la reina Isabel a Narváez y dice así: hoy, 6 de enero, Narváez, te escribo estas líneas para decirte que desearé, lo estoy leyendo tal como está crítico, que desearé me mandes los discursos que he de decir hoy a los senadores y diputados. Escríbelos tú mismo,
pues ya sabes lo que me gustan todos los escritos por ti. Desearé sean cortitos, pues ya sabes tú que mi erudición en estos casos no es muy grande. Cree que te quiere de corazón tu mejor amiga, Isabel, la reina. Esa se inicia al final de la crisis de Isabel II. Exactamente. Y entonces intervengo un poco para continuar con esa carta, porque aquí viene Narváez y dice así: a mediados de los años 1860, el descontento contra el régimen monárquico de Isabel II era patente y el modernismo español en el poder desde 1844, salvo los intervalos del bienio progresista del 54 al 56 y los gobiernos de la Unión Liberal del 58 al 63, se encontraba en una fuerte crisis interna. Por su parte, el Partido Progresista, con Pedro Calvo Asensio como uno de sus impulsores, había optado por el retraimiento en las elecciones para deslegitimar las Cortes que salieran de ellas. En 1864 volvió al poder el general Narváez, que tuvo que abandonarlo tras los trágicos sucesos de la noche de San Daniel, siendo sustituido por el general Leopoldo O'Donnell. Efectivamente. Un lío tremendo. El lío, la lucha entre los partidos, la lucha entre los militares y la lucha entre todos. También, Carmen, y esto te corresponde a ti, sí, que nos vas a hablar del romanticismo en Europa y el romanticismo en España, porque todos los escritos y toda la vida de Becker se desarrolla precisamente en el romanticismo, y él es el ejemplo, el mejor de los ejemplos de los románticos, de los poetas románticos, porque hasta su prosa es romántica, es pura y es poesía. poesía. Sí. Entonces nos habla así, tenemos muy poco Unas tiempo, pinceladitas. porque cuando falten 20 minutos vais a escenificar. Es una sorpresa. ¿No se hace? Es una sorpresa. Ah, bueno. Sí. Bueno, pues entonces los vamos a dejar. Entonces, a ver si resumí el romanticismo en Europa y el romanticismo en España. Adelante. Pues a mí me ha hecho muchísima ilusión que sea Becker el poeta homenajeado, porque es mi poeta favorito desde niña. Y yo pediría a los presentes y a los que nos vean a través de Internet que aunen su pensamiento positivo, sus fuerzas, para ver si puede venir el espíritu de Becker aquí, porque, como ha dicho don José Segura, todo es posible en Moulvízar. Así que vamos a pensar y a desear todos que venga Becker, que a lo mejor es posible que esto suceda. Y ahora, pues, unas pinceladitas sobre el romanticismo. El romanticismo es un movimiento revolucionario en todos los ámbitos vitales, en las artes, en la pintura, en la cultura, en todo, que rompe con los esquemas establecidos con el neoclasicismo y defendía la fantasía y la imaginación por encima de todo, las fuerzas irracionales del espíritu. El neoclasicismo perdura en algunos autores, pero todos se pasaron, la mayoría, al movimiento romántico, que encabezaba el duque de Rivas y José de Espronceda. Pero otros también fueron románticos desde el principio. Tenemos Ramón de Campoamor, Amador de los Ríos, Artenbus, Ángel Saavedra y muchísimos más. En Francia empezó con Rousseau y tenemos varios términos de la palabra romántico. Entonces, el significado tenía significado de irreal, emocionante, amoroso, pasional, emotivo, medieval, y después ya se llegó a través de las palabras romantique, romancista, romanesco, romancesco, románico, a la palabra romántico, que es la que perduró. Los precursores por Europa y América fueron, como he dicho, Rousseau y el alemán Goethe. Y el lema era, sobre todo y por encima de todo, la libertad en todos los aspectos de la vida.
no querían encasillarse en nada. ¿Viene influido por la libertad, por la Revolución Francesa? Sí, totalmente, sí. Y además fue un movimiento en contra totalmente del neoclasicismo. Eran contrarios a él. Y en España el romanticismo fue un poco tardío, pero muy breve y muy intenso. Y fue ya la segunda mitad del siglo XIX lo acapara otro movimiento que se llamaba el realismo. Y eran una literatura antagónica completamente a la romántica. Las tendencias, pues son la libertad política y como una mera restauración de valores ideológicos en la primera tendencia, porque era un romanticismo tradicional. Entonces defendían los valores ideológicos, el patriotismo, los valores religiosos y exaltan el cristianismo, la patria, el trono como máximos valores. Después está otra vertiente del romanticismo que es el romanticismo revolucionario o liberal. Y estos pues eran totalmente distintos al romanticismo tradicional y era la búsqueda, la justificación del conocimiento irracional, la dialéctica y el historicismo. También hubo un movimiento que se llamó el costumbrismo, cuyo máximo representante fue Mesonero Romanos y estaba situado al margen del romanticismo y tenía una postura irónica con respecto a él. Marco histórico, primera mitad del siglo XIX, que como ha dicho Julián, fue una etapa de unas tensiones políticas muy fuertes. Se abre paso al laicismo, la masonería y los progresistas. Sus características: rechazo al neoclasicismo, lo primero. Entonces, frente al riguroso orden con que el siglo XVIII observaba las tres reglas de las tres unidades, lugar, espacio y tiempo, aquí alternan otras reglas distintas y además pueden mezclar lo cómico con lo dramático, despreciando las tres unidades, como he dicho. El subjetivismo, exaltan el alma y el autor vierte toda su pasión y todo su ser en su escrito y en su obra. De las dos tendencias en poesía que hay entre Aristóteles, que dice que la poesía era una mimesis, o sea, una imitación, y para hacer eso solamente se necesitaba habilidad, saber la técnica, nada más, mientras que los platónicos es a través de la inspiración. Si no hay inspiración, no hay poesía, que esta era la regla de Beckett. De Beckett fue todo inspirado. Entonces, todos los románticos que tú has mencionado son a través de la inspiración, por eso escriben. Y el sentimiento. Y el sentimiento. El sentimiento sobre todo y el yo. O sea, el sentir ante todo. Ante todo. El sentir. El sentir ante todo. Luego también, pues, el sentido del patriotismo, del amor, la naturaleza, la resaltan y entonces les gustan mucho los ambientes melancólicos, tétricos, misteriosos, oscuros. Por eso y el tipo de el paisaje así. Por eso ves que siempre visitaba los cementerios, la iglesia, las ruinas, y salías por la noche a dar vueltas alrededor de los conventos. Es por eso, porque es romántico. Era totalmente, y además es que su vida tampoco tuvo muchas alegrías. Fue una persona desgraciada en todos los sentidos y por eso el espíritu suyo era melancólico y además muy elevado. Estaba por encima de este mundo, Becker estaba por encima de este mundo y quizá veía las demás cosas materiales y esos paisajes pues a lo mejor lo elevaban, lo sacaban fuera de este mundo y se metía en ellos y los inspiraba para su poesía. Pero no tenía una poesía cayendo
en la forma que tenía, por ejemplo, el Mariano José de Larra, que eran extremistas, que llegaban hasta el suicidio. Lo suyo era totalmente espiritual. Entonces aquí dice también que tenían, otra de las tendencias era atracción por lo nocturno y lo misterioso, como has dicho, las ruinas, los bosques, los cementerios y los milagros, apariciones, las visiones de ultratumba, lo diabólico, lo brujeril, todo lo que se saliera... Todo lo que emociona. Emocionara y se saliera de este mundo nuestro material, tangible. Eran algo intangible, misterioso. Sí, uno de los amigos de Becker dice que él no trataba de enseñar, trataba de hacer sentir, de emocionar. Exactamente, sí, de emocionar. Es así. Exactamente, no enseñar, sino emocionar. Emocionar. Y salir, era una fuga, era como una fuga del mundo que los rodeaba, el mundo material y de esa sociedad burguesa, y entonces pues se evaden y se van a épocas pasadas, antigüedades, a la Edad Media, al Renacimiento, y los géneros que frecuentaron más fueron la novela, la leyenda y el drama histórico. Bueno, ha quedado muy claro. Entonces, como ya tenemos el tiempo justo para vuestra actuación y nosotros tenemos, mañana a las 7 tenemos otra mesa para seguir hablando de la vida y de la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, ahora a lo mejor viene Bécquer. ¿Os vamos a dejar? Si hemos tenido una fuerza sobrenatural y tremenda entre todos, a lo mejor viene Bécquer. Bécquer está aquí. Ay, yo qué sé, posiblemente. Está su espíritu, seguro. desde luego, sí que está. Sí, entonces ya os dejamos y continuamos mañana y hacéis vuestro trabajo ahora. Pues muchas gracias y hasta mañana a las 7 de la mañana que estaremos aquí otra vez. Muy bien.